Malcot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de que Dios quiere hablar contigo. El programa anterior cerramos con esta cita de Hebreos 1 y 2. La vamos a volver a leer. Dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios, estamos hablando que Dios nos habla a través de la palabra, nos habla a través de muchas maneras. Hemos visto a veces de un letrero ahí en un camión, de tantas formas que debemos de estar abiertos a escuchar su voz. Así es, y saber que Dios no es un Dios religioso. No. Y nosotros no debemos de ser religiosos. Tampoco. No, como Dios va a hablar a través de un letrero, como Dios va a hablar a través de un burro. Bueno, pues, ¿cómo puede Jesús hacer milagros sanando a un ciego, escupiendo en el lodo? ¿Verdad? Dios es creativo, no lo debemos de encerrar en un cajón. Sí. Y tenemos que tener esa libertad de experimentar la creatividad de Dios, que es impresionante. Infinita. ¿Por qué limitar a Dios? Exacto. No, es que tenemos que ser como... No. Dios es un Dios que se sale de todas las líneas y los cajones. Te va a sorprender siempre. Siempre te va a sorprender Así en su es. manera de hablarte, de actuar, de amarte, de cuidar de ti. Pero lo que sí podemos saber es que Él nos ama y Él quiere comunicarse con nosotros. Siempre. Entonces vamos a ver un poquito cómo hablaba Dios antes en el Antiguo Testamento. Pues podemos empezar con Moisés. Dios hablaba con Moisés, ¿no? La Biblia nos enseña que Dios habló con Moisés cara a cara, ¿no? Sin ningún intermediario, ¿no? Y es impresionante. Y no una vez o dos, lo hizo muchas veces con Moisés. Su relación con Moisés empezó con una conversación. Esto la encontramos en Éxodo 3, versículo 2, 14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y también dijo: y dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así empezó realmente el ministerio de Moisés, hablando con Dios. Se encuentra con una zarza y ahí está Dios, la zarza en fuego, y empieza la voz de Dios ahí hablando. Entonces Dios habla. Empezó el ministerio de Moisés con una conversación. También le sucedió lo mismo a Samuel. Samuel estaba ahí con Eli aprendiendo las escrituras, estudiando. Realmente Ana lo había entregado a Dios, había decidido que si tuviera un hijo se lo iba a dar a Dios. Y ahí estaba Samuel, y Dios, un momento dado ahí, llama a Samuel y le habla. Y eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 10, dice: vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Y en este momento la vida de Samuel va a cambiar. Claro. Porque él supo escuchar la voz de Dios. Las dos primeras veces dudó. ¿Quién está hablando? Pensaba que era Eli y iba a despertar al pobre Eli. Estaba bien dormido. Hasta que Eli dice: esto debe ser Dios. Samuel, la próxima vez contestas tú. Es cuando él dice: tu siervo escucha. Y es cuando tú haces lo mismo. Dios, tu siervo escucha. Es cuando Dios te va a hablar y te puede revelar cosas tremendas. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Cosas que ojo no vio, oído no ha oído, cosas que no han caído en el corazón de los hombres, es lo que Dios tiene para los que le aman.
Cuando habla de lo que oído no ha oído, quiere decir que Dios va a hablar cosas nuevas. ¿No? En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo responderé y te enseñaré aún cosas que no conoces. Que son nuevas para la persona a quien le está hablando. Sí. ¿No? Y sí. como comentábamos en el programa anterior, Ajá. a veces estamos leyendo la palabra y se te resalta algo. Es Dios hablándote, te está dando una revelación nueva. No quiere decir que haya cosas nuevas que está inventando, porque todo está escrito. Todo. Pero sí que pueden ser nuevas para una persona. Puede ser una revelación para una persona. Una revelación quiere decir como algo que se revela, algo que sale a la luz, algo que ya no está escondido, que ya no está oculto, ¿no? Que se hace manifiesto, que se da a conocer, que se ve. Sí. ¿No? Exacto. Eso es a lo que se refiere. Y para unas personas puede ser en un tiempo, para otras puede ser en otro tiempo, para unas puede ser una cosa, para otras puede ser otra cosa, pero Dios siempre está tratando. Y por eso es tan impresionante cuando pensamos que la riqueza que hay en la Biblia, ¿no? La riqueza que hay en la palabra de Dios, Sí. que Dios sigue hablando a cada persona, en cada situación, en cada momento. Y si es lo mismo para todas las personas, porque Dios no hace acepción de personas. No. Entonces, su palabra está disponible para nosotros en cada situación personal que estemos pasando. Sí. Eso es sobrenatural. Claro, claro. Es una sabiduría que está por encima de lo que podemos entender. Sí. Pero tenemos que saber algo, lo sobrenatural no debe de ser extraño, no debe de ser raro, es parte de la vida de los creyentes. Hemos creído en lo sobrenatural, nos hemos salvado de manera sobrenatural. Entonces debemos de estar acostumbrados a estas cosas. Y ahí, bueno, vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo ahí de, ¿cómo se llama?, de Samuel. Pero el Antiguo Testamento tiene muchos ejemplos donde Dios está hablando. A Moisés, bueno, le habló muchas veces, hasta lo llamaba desde el tabernáculo, Moisés, ven aquí, y tenía que acudir, etc. Jeremías, Ezequiel, todos estos hablaron con Dios, ¿no? Entonces, eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Porque muchos piensan, no, pues Dios hablaba en los profetas. Y ahora pues ya tenemos la palabra. No, Dios sigue hablando. Pablo tuvo un encuentro de una conversación muy, muy seria con Jesús, la verdad. Va en camino a Damasco con las cartas ahí en las manos para matar al más número posible de cristianos. Y se topa con Jesús ahí. Y ahí Dios le habla. Y vemos esta situación en Hechos 9, 3 y 4. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Ha de haber sido una voz así de trueno. Claro. La cosa es que Dios habla a tu espíritu, pero también Dios habla audiblemente. Debemos de estar dispuestos a escuchar la voz de Dios audiblemente. No debemos decir, siempre va a hablar. No podemos encajonar a Dios. Él está libre de hacer como quiere. Cuando te habla de manera audible, en general es muy importante. Es muy importante, muy importante. Pero también es importante cuando te habla el Espíritu. Debemos de ser sensibles a esta voz, espiritualmente sensible, ¿no? Para poder recibir cada vez que Dios nos quiere hablar. Pablo se iba con malas intenciones, pero en su camino fue parado ahí por la voz de Dios. Bien, nos vamos a un corte y regresamos.
regresando, hablando de lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Oyó la voz de Dios. Él no estaba buscando la voz de Dios, pero le sucedió. Porque Dios también de manera soberanía puede empezar a decir, voy a hablar, voy a mandar un mensaje, voy a interrumpir lo que está pasando y me voy a meter en esta vida, ¿no? Es lo que hizo con Y Pablo. hay que entender por qué Dios le habló a Pablo, a Saulo, porque era Sí, Saulo en Saulo. ese entonces, ¿no? De la misma manera en que Dios nos puede hablar a cualquiera de nosotros, cuando Saulo tenía una buena intención, Saulo creía que estaba obrando para Dios. Saulo creía que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. No había un corazón de rebeldía. No, estaba engañado. Estaba equivocado, pero no había rebeldía en él. No. No. Y ahí es donde Dios ve el corazón de Saulo y ve el potencial de Saulo y ve, Claro. obviamente, los dones que le dio, ¿verdad?, a Saulo y dice, lo tengo que corregir de su camino. Y es donde viene una manifestación sobrenatural tremenda, en donde Pablo se da cuenta, porque qué tremendo cuando le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoce que es Dios quien le está hablando. Sí, claro, por supuesto. Y se alinea inmediatamente, ¿no? Sí. Ha de haber sido impactante haber escuchado esa voz, pero Dios siempre viene para bien en un momento crítico, en un momento difícil, en donde el corazón está bien y sabe que necesitamos una ayuda. Claro. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estábamos pasando por una situación difícil y Dios nos estaba hablando y me estaba hablando a mí, porque Dios también te puede hablar a través de sueños, también te puede hablar a través de visiones, y me estaba hablando acerca de visiones, de ciertas imágenes que me hacían ver que la lucha que estábamos teniendo era victoriosa para nosotros, que la victoria por una situación que quisieron sacar ventaja, Dios peleó nuestra batalla. Sí. Y yo recuerdo que me hizo ver que la batalla estaba vencida, que el documento me acuerdo perfecto de la visión, que el documento estaba tomando fuego, se estaba quemando. Pero una noche, en la madrugada, a medianoche, el 5 al 4 o 5 de la mañana, una voz audible me despertó. Sí. Y me dijo, audiblemente, me dijo, tu Dios ha vencido. Sí. Qué tremendo. Tremendo. Porque ¿qué pasó? Habíamos estado confiando en Dios, estábamos orando, estábamos en fe, estábamos declarando, estábamos atando y echando fuera al enemigo, quitándole todo derecho y autoridad. Y Dios nos estaba hablando, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero en su amor, yo creo que dijo, le caería muy bien una palabra audible. En ese momento Seguro. soltó esa palabra audible que nos hizo estar todavía más confiados y más en fe y sabiendo que estábamos haciendo lo correcto, de cómo Dios está obrando. Y es lo que le pasó a Saulo y es lo que le pasa a tantas personas que han escuchado audiblemente la voz de Dios. Seguro es lo que le pasa a Moisés también, que se debe haber preguntado, pero me dijeron que yo estaba en la tierra para liberar al pueblo, por eso mató a un egipcio, pensando que estaba en lo correcto. Y Dios tuvo que venir a decirle, bueno, ya estás listo, como le dijo a Saulo, más bien, bueno, ya vas a dejar esto y seguirme de veras con todo lo que tiene que ser. Yo creo que viene ahí y pone un stop, ¿no? a todas estas cosas. Así es. Pero Dios habla. Dios habló con Juan. Ahí Juan solito en Patmos, ahí en esta isla preciosa en el Mediterráneo, pero no creo que la vio de manera turística cuando estaba ahí, porque estaba como preso un poco, pero un lugar precioso. Pero vemos ahí en Apocalipsis 1:10, dice Juan, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Entonces Dios siempre quiere hablar con nosotros, tanto en el pasado como en el presente. Es el mismo Dios, Así es. vivo, real, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que modificar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad que dice que Dios nada más habló en el Antiguo Testamento o con solamente unos elegidos ahí especiales. No es cierto, Dios habla contigo. ¿Por qué? Porque tú eres especial para Él. Y Él necesita hablarte para que tú puedas cumplir el propósito de tu vida, porque es lo que le agrada a Dios, que estamos haciendo lo que Él nos predestinó. No que quiere un robot, pero quiere alguien que va en el camino donde puede tener éxito, porque es el camino que corresponde a sus dones y sus talentos y tus propios deseos. La verdad. Dios siempre está buscando tener un encuentro personal con cada uno de Sí. nosotros. Sí, Y la manera en que nosotros podemos cooperar, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, es estableciendo la plataforma para que eso se dé. Eso quiere decir buscar a Dios, ¿no? Puede ser Sí. cada mañana, puede ser en las madrugadas, en esos tiempos callados, donde no hay distracciones. Estamos procurando ese ambiente en donde Dios se puede mover en cualquier ambiente, pero nosotros no podemos escuchar su voz en cualquier ambiente. exacto. Entonces, por eso es importante preparar ese ambiente en donde Dios sabe que estamos entusiastas de escuchar su voz y va a hablar, Sí, pero el ambiente preparado nos va a permitir escuchar su voz claramente. exacto. Es que Dios quiere hablarnos porque es su manera de comunicar con nosotros sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, para que seamos exitosos. Dios no nos habla para, pues sí podría hablar de manera casual, pero Él quiere que sepas por qué estás en la tierra, porque muchos de nosotros, 99% creo, estamos aquí sin tener la menor idea por qué estamos en la tierra. Cuando no conocemos a Dios, esa es la pregunta que se hace el mundo entero. Todos los filósofos. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y no tienen respuesta. No tienen respuesta. No. Y el mundo ha buscado darle una respuesta a su propósito, escuchando, como hablamos en el primer programa, escuchando la voz fuerte, la voz que presiona. Sí, Si una persona no conoce su propósito, va a hacer caso al que más grita. claro. Y el que más grita es el enemigo que te está diciendo, es tu vida, haz lo que quieras, no pasa nada, se vive una sola vez. Sí. Eso que después de la muerte vamos a seguir existiendo en el espíritu, no es verdad. No es cierto que el infierno existe, no existe el cielo tampoco. O otras voces que te dicen, no importa lo que hagas, todos vamos a ir al cielo porque Dios ama a todos. Esas son voces de alguien que no ha leído ni una sola vez la Claro. Escritura. Sí. Porque la Escritura dice todo lo contrario. Sí. Pero son voces que gritan Sí. y la gente se confunde y la gente cree y se presiona y sigue esas voces que las van a llevar a conflictos y maldiciones y una vida triste. Una vida vacía, porque si no sabes por qué estás aquí, vas a perder tiempo buscando sin encontrarlo. Pero si tú puedes escuchar la voz de Dios, ya sabes por qué estás aquí, entonces ¿qué está pasando? Ya caminas en tu camino, ya estás a Así gusto es. con la vida, ya empiezas a disfrutar la vida, porque Dios siempre te va a poner donde a ti te gusta. No, hay muchos que tienen miedo. No, ¿qué tal si Dios me manda, no sé, a fondo de África? Si te manda ahí es porque te va a gustar. ¿Por qué? Porque fuiste hecho para vivir en este tipo de cosas. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere hablar contigo. Bien, pues
Vamos a parar aquí este programa acerca de Dios quiere hablar contigo. Vamos a seguir. Tenemos todavía 3 programas para desarrollar este asunto. Y recuerdan, mientras, siempre en victoria.